Buenas noches. Vamos a empezar con la presentación de qué es la ley Habeas Data, la cual es la ley de protección de datos. Los expositores son José Fernando Prieto López y mi compañero Jonathan Mendoza Cuevas. Entonces, lo primero, ¿qué es la Habeas Data? Entonces, la ley de Habeas Data en Colombia fue establecida mediante la ley de 1266 del 2008. Esta ley es conocida generalmente por la protección de datos, fortaleciendo aún más la regulación de la protección de datos en Colombia. Entonces, la principal finalidad en ese momento fue eh, que los ciudadanos tuvieran el derecho de conocer, actualizar, rectificar y suprimir la información que se encuentra registrada sobre las bases de datos o archivos, tanto públicos como privados. Entonces, hablemos un poco de la historia de la ley de habeas data. Entonces, la ley de habeas data, como ya lo había informado, se estableció mediante la ley de 1266 de 2008. Antes de esta promulgación no existía una regulación específica para proteger los datos personales en el país. Sin embargo, con el creciente uso de las tecnologías de la información y la protección y la preocupación por la privacidad de los individuos, se hizo necesaria la creación de una ley que garantizara la protección de los datos. La ley de 1266 estableció los principios y las reglas básicas para el tratamiento de los datos personales en Colombia. Posterior a esto, la ley de 1581 del año 2012, conocida como la Ley General de la Protección de Datos Personales, fortaleció aún más la regulación de la protección de datos en Colombia. Esta ley amplió los derechos de los ciudadanos y estableció sanciones más rigurosas para aquellos que incumplan las normas de protección de datos. Y digamos que ya más al día de hoy o más a la actualidad existe, o la última modificación que hubo fue la de la ley 2157 del 2021. En el Congreso se expidió esta ley, también como conocida ley de borrón y cuenta nueva. Esa de que trataba era que todos los ciudadanos que estuvieran reportados o que tuvieran mora en el momento tenían un plazo de un año para quedar al día en sus obligaciones, sin importar en qué entidad fuera. Una vez ya quedaran al día, tenían un castigo aproximadamente de 6 meses, y después de pasar estos 6 meses, su reporte ante las centrales de riesgo se iba a ser borrado. En esto iba principalmente el objetivo de esa ley. Ahora hablemos un poco de las características y los objetivos. Entonces, el objetivo principal, pues como ya lo hemos informado, de la ley de habeas data, busca promover un derecho constitucional que ha sido otorgado a las personas para conocer y actualizar sus datos en una base. Adicionalmente, derechos y libertades que tengan relación a una recolección y circulación de los datos personales, así como el derecho a la información financiera. Las características de esta ley son la protección de datos personales, un consentimiento informado, los derechos de los ciudadanos, responsabilidad y sanciones, finalidad específica. Eso quiere decir que los datos solo pueden ser usados para la finalidad con los cuales fueron recogidos, y seguridad y confidencialidad, y la transferencia internacional de los datos, que en esta nos dice que solo se pueden transferir los datos a países que tengan igualmente una protección de los datos de nivel alto. A continuación, mi compañero les explicará un poco sobre la finalidad de las habeas data. Bueno, en términos generales, esta nos ayuda a conocer la profundidad, la actualizar y la información la cual se está tratando. Se dividen en cuatro partes que son las más importantes. La primera, que es la protección de privacidad. Esta en caso de que la información no pueda ser expuesta por ningún motivo, ya que perjudicaría a muchos usuarios,
por lo cual se debe garantizar la seguridad de la información y que ésta no sea vulnerada. En el segundo caso tenemos acceso a la información. Las personas naturales deben tener derecho a verificar su información en las entidades públicas o privadas para conocer qué datos tienen de ellos y a qué están vinculados. Luego tenemos la protección contra el uso indebido de los datos. El hecho de que la Vías Data ayuda a proteger los datos de las malas prácticas como lo son la divulgación de los datos, fraude y la suplantación de identidad, las cuales son acciones poco éticas que lastimosamente ocurren a menudo en la actualidad. El consentimiento informado. La persona titular de los datos debe tener el consentimiento de la ley de habeas data. Esto garantiza que las personas conozcan cómo se utilizan sus datos y cómo deberían manejarlos. Ahora, en una explicación de la ley de habeas data, en Colombia, el habeas data es regulado por la Estatutaría de 1581 de 2012, conocida como la Ley de Protección de Datos Personales. Esta ley establece los principios y todas las regulaciones que debe tener una empresa para manejar los datos y cómo deben manejarlos las entidades a la hora de manejar los datos de sus usuarios. Ahora, tenemos dos tipos de habeas data. El primero, que es el preventivo. Este tipo de habeas data permite desarrollar medidas preventivas con anticipación para proteger la información con la cual se está tratando y así evitar, como había mencionado anteriormente, la divulgación y la suplantación de identidad usando los datos. Tenemos el reparador. En este caso, la persona a la cual pertenecen los datos tiene todo el derecho de solicitar que su información sea cambiada por la correcta, debido a modificaciones que se le han hecho cuando se le haya cambiado sin querer por un tercero. Este cambio aplica a la información poseída por todas las entidades. Ahora, el habeas data tiene diferentes derechos. En este caso tenemos 5. El primero, el derecho al acceso. Las personas tienen el derecho de verificar su información en las entidades que la posean y asimismo el conocer para qué la usan y cómo la obtuvieron. Luego tenemos el derecho a la rectificación. Las personas deben poder rectificar su información en la cual aparecen y en el caso de haber alguna incongruencia, tienen el derecho de solicitar una actualización o cambio de la información por una más precisa y correcta. Luego tenemos el derecho a la supresión. Las personas pueden solicitar la eliminación de sus datos en la entidad si conocen o consideran que ya no es necesaria o cuando esta información se haya obtenido de manera ilícita. Luego tenemos derecho a la oposición. Las personas pueden oponerse en cuanto al tratamiento que se esté dando a su información, dependiendo de las circunstancias. Y por último, tenemos derecho a la portabilidad. Las personas pueden solicitar el traslado de sus datos personales a otra base de datos de otra entidad diferente, tras que todo este procedimiento sea legal y posible. Ahora, ¿quiénes pueden presentar el habeas data? En este caso ofrecemos 4 opciones. Primero que todo, el titular de la información. Esta es la persona a la cual le pertenecen los datos almacenados en una entidad pública. Luego tenemos la fuente de información. Esta es la organización en la cual reside la información de los titulares de la información y la cual es la encargada de garantizar su seguridad y su correcto tratamiento según la ley que la dirige. Luego tenemos operador de la información. Esta es la persona que trata con la información y los administra de cierta cantidad de titulares. Todo este tratamiento se desarrolla bajo la ley de mismo habeas data. Luego tenemos el usuario. Es la persona natural o jurídica la cual puede acceder a la información de diferentes titulares, ya sea mediante la fuente de información o del mismo titular de la misma.